dominio del idioma. Es lo que me va a dar a mí la posibilidad de competir en el aspecto laboral con otra persona que nació aquí. Entonces, era importante. Ahora, en otros países donde tuve que vivir, como en India o en los Emiratos Árabes o en Qatar, bien te creyente de que tú siempre vas a poder conseguir algo en común con otra persona. No importa de dónde esa persona venga, no importa si esa persona no habla tu mismo idioma. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a el cuarto capítulo de Empezar de Cero. Es podcast enfocado en temas de migración. En este caso, el día de hoy, hemos invitado a Dubravka Wawi, abogado, tachirense y semifinalista de MasterChef. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dubravka? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo. Excelente. Dubravka, cuéntanos un poquito. Sabemos que no acabas de salir de Venezuela, sino que tienes mucho tiempo como migrante y que has pasado por muchos países. Comencemos del comienzo de lo vital, desde que estabas en Venezuela. ¿Por qué saliste? ¿Qué te forzó a salir? ¿Fue una migración forzada o fue una migración ya planeada? Bueno, fue una migración obviamente voluntaria. Yo digo que migrar o emigrar, salir del país de uno, nunca es completamente planificado, ¿verdad? Yo me casé en Venezuela en el 94, conocí a mi esposo que venía de Estados Unidos trabajando con PDVSA en ese momento y nos conocimos, nos enamoramos, casamos y el resultado era salir de Venezuela y radicarnos aquí en Estados Unidos. Tengo casi 30 años fuera de Venezuela desde que salí y en ese camino, porque mi marido trabaja en la industria petrolera, nos tocó que vivir una vida de gitanos, mudándonos de un lado a otro. Así que no fue algo forzoso, fue una decisión que yo tomé porque me casé con mi esposo y formé un hogar. Pero obviamente nunca pensé que Venezuela iba a llegar a la situación en la que llegué. Siempre pensamos en que íbamos a regresar, porque mi esposo ama Venezuela. O sea que cuando saliste de Venezuela, fuiste directamente a los Estados Unidos. A Houston. ¿Y cómo fue el proceso, la adaptación? ¿Cómo sentiste ese tiempo? ¿En qué año fue exactamente? Ay, Dios mío, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esa fue una de las decisiones más difíciles que yo tomé. Que al saber que me casaba con mi marido, sabía que iba a dejar toda una vida atrás, una vida, mi familia, mis amistades, mi profesión, todo lo que yo conocía en ese momento como mi realidad. Y la verdad es que, ay, Dios mío, mi No perra está ladrando. No te preocupes. Y la verdad es que las cosas a veces no son como uno las planifica, sino como son. Cuando yo llegué aquí a Houston, éramos contadas las familias que vivíamos o venezolanas que estábamos aquí en Houston viviendo. Perdóname que voy a tener que parar porque tengo que ver qué está pasando con mi perra. Perdón, dame un minuto. No te preocupes. Seguimos, sí. Tuvimos un break, problemas de conexiones de estudio. Sí. Nos hemos quedado con el tema de aún estamos en los Estados Unidos y ese proceso de conseguir los productos en Estados Unidos que en realidad costó. Pero también buscando la transición de ese proceso por el tema del trabajo de tu esposo hacia los Emiratos Árabes. Bueno, los Emiratos Árabes fue después. Nosotros, nuestro segundo post no fue Asia, fue aquí mismo, fue México en 2 oportunidades. Nosotros vivimos en Monterrey, Nuevo León, 2 veces, en el 99 y el 2000. Y vivimos de nuevo en México. Estamos en Estados Unidos, de nuevo en México, del 2003 al 2008. Y de ahí, si salimos a Asia, fuimos a India primero, por casi 3 años. Las cosas fueron escalando. La verdad es que estábamos hablando de que la gente es gente, no importa de dónde vengan. Yo creo que todo el mundo, de una forma u otra, estamos conectados. Yo siempre soy ferviente creyente de que tú siempre vas a poder conseguir algo en común
con otra persona, no importa de dónde esa persona venga, no importa si esa persona no habla tu mismo idioma o no viene del mismo cultura tuya o hasta de la misma nivel socioeconómico que tú vengas, tú siempre vas a buscar algo, o para mí eso ha sido vital, siempre buscar el punto en común que yo puedo tener con alguien. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí, en lo personal, a darme una vida feliz y hacer las transiciones de un país a otro mucho más fáciles. Obviamente la más dura fue los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo sabía que de esa no había marcha atrás, de que yo había dejado mi país y de que este se iba a convertir en mi país para el resto de mi vida, porque aquí obviamente fue donde nacieron mis hijos. El saber de que mi idioma principal no iba a ser ya no más el español, sino que el inglés empezó a tomar posesión de mi cerebro, ¿verdad? ¿Pero ya sabías inglés anteriormente? No, yo llegué aquí sí, un inglés muy, muy básico, pero es el del colegio. ¿El del colegio o ya habías estudiado? Sí, y en Venezuela, en Caracas, yo hice cuando decidimos ya casarnos, 6 meses intensivos en el British Council en Caracas. Sí, cuando llegué me permitió pasar inmediatamente el TOEFL cuando presenté el examen, pero de pasar el TOEFL a realmente tener una conversación fluida y que todo el mundo te entienda, eso es otra cosa diferente. Eso toma esfuerzo, toma tiempo, toma salir de tu área de confort, que es lo que yo honestamente siempre le digo a muchos de los inmigrantes, no solamente venezolanos, pero hasta de otros países latinos, en especial a mi gente de Venezuela. Si tú estás aquí, hay que aprender a hablar inglés. ¿Por qué? Porque tus oportunidades van a ser mejores si tú hablas el idioma. Tus posibilidades de entender la cultura mejor, de poder también defender tus derechos, de no sentirte que estás llevando una vida paralela o que estás aislada o que nadie te va a entender. A mí es súper importante. Y siempre fíjate que muchos dicen, no, pero es que aquí esto era México. No. O sea, no vamos a hacer esas cosas, ¿verdad? A mí, no importa lo que sea, estamos en los Estados Unidos de América. Claro. Y la realidad es que cuando vinieron los portugueses, los españoles, los alemanes, los italianos a Venezuela, ellos no llegaron. Sí, tienen sus clubes italiano, venezolano, portugués, lo que sea, pero llegaron a Venezuela esos portugueses, esos árabes, esos italianos, los que llegaron a aprender el idioma. Y así fue como prosperaron y así fue como crecieron en esos años de abundancia. Fueron empresas grandes y nadie les decía, hey, o ellos no te decían, mira, es que me tienes que hablar en italiano porque no. Entonces, yo creo que eso es algo básico que nosotros como venezolanos tenemos que humildemente aceptar, de que donde vayamos vamos a tener que ajustarnos. Fíjate porque a donde quiera que vayamos vamos a ser guest. Guest es invitados. Hasta que si tú te conviertes en ciudadana americana, como yo lo soy, realmente es importante el dominio del idioma. Es lo que me va a dar a mí la posibilidad de competir en el aspecto laboral con otra persona que nació aquí. Entonces, que esto sea bien importante. Ahora, en otros países donde tuve que vivir, como en India o en los Emiratos Árabes o en Qatar, los países tienen 2 idiomas. Todo sale, por lo menos en India, todo sale, el idioma oficial en India es realmente hindi e inglés, los 2 idiomas a la par. Todos los documentos oficiales salen en los 2 idiomas. Igual en el mundo árabe, por lo menos en esos países del Golfo, donde mucha gente va a trabajar, el idioma que nos conecta a todos en esos países es inglés. Obviamente, por yo haber estado casada con un hombre árabe, habían algunas cosas que yo ya entiendo, ¿verdad? Pero igual, el idioma árabe es un idioma complicado y no es un idioma para mí fluido tampoco.
son Pero 30 años. ese proceso de adaptación de culturas, porque, bueno, nosotros, yo creo que el venezolano está acostumbrado a mezclarse, porque nosotros, 100% venezolanos, bueno, los indios, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, claro. Mi descendencia es española, pero la descendencia de mi esposa es italiana, pero los dos somos venezolanos. Entonces, es otra cosa que nosotros estamos acostumbrados a eso. O sea, el tema del racismo para nosotros es imposible de tolerar en un aspecto, es por ese mismo detalle. Porque nosotros hemos lidiado con italianos, franceses, españoles, y eso es lo que te consigues en los colegios. O sea, por lo menos yo siempre estuve en un colegio, lo comenté en un podcast anterior, que todo el colegio era como el centro de la ciudad. Yo soy de Maracay, y y en ese colegio específicamente estaban todos los hijos de los portugueses, de los italianos y los españoles, porque era el centro. Entonces, como se radicaron en el centro de Maracay, donde tenían todas las tiendas y todas las cosas, esos eran mis amigos, hijos de los dueños de, los hijos de los dueños de, y así sucesivamente. Y nosotros... Tú has tocado algo muy importante que en Venezuela probablemente no era racismo, pero Venezuela y la mayoría de los países latinos es el clasismo. No basado... Eso sí es no verdad. basado probablemente mucho en raza, pero sí basado en el poder adquisitivo, en el nivel socioeconómico de las personas. Y Venezuela lo tenía, Colombia lo tiene, todos los países en Latinoamérica y en México es marcadísimo. Al punto de que en México durante mi vida ya yo me acuerdo que decían, ay, pero es que tienes tus hijos blanquitos y los míos son prietitos, y yo no entendía eso, ¿no? Porque en Venezuela normalmente nadie hablaba si alguien era morenito o si era blanquito, o sea, era parte normal de que todo el mundo es mezclado, puedes tener un hermano blanco, uno moreno con ojos verdes, uno catire, uno blanco de pelo negro, o sea, la cosa era como más... ¿no? En México como que está todavía más arraigado eso, ¿no? El que es blanco y se casa con otro blanquito y la cosa es así como, fue así como como un abrir de ojos. Yo creo que en todas las sociedades siempre va a haber un grupo que quiere o que tiende a discriminar en contra de los otros. Eso sea por... posición social, dinero, color de piel o raza o lo que sea. Y eso, pues así es. Yo viviendo en el Golfo, en países como Qatar o en los Emiratos, tú tenías como un nivel que la gente no lo describe ni lo habla mucho, pero tú lo sabías. Sabías que los inmigrantes que veníamos de Estados Unidos y de los países de Europa como Inglaterra y Alemania nos consideraban los inmigrantes de primera escalafón. Luego ven los de segundo, que eran los de Eastern Europe. Estamos hablando de Rusia, Rumania, de repente Bulgaria, ya van a otro nivel. Y luego vienen los de tercera, que estaban los filipinos, los que vienen de la India a vivir ahí. Y tú te vas a dar cuenta también porque en esos países, bueno, los que vienen y tienen cargos altos gerenciales son normalmente los de la primera escalafón. Luego los ingenieros y la gente de media van en el otro nivel y ya luego al final pues tú ya ves la gente, lo que se llama en Estados Unidos en inglés blue collar workers, que son la gente que hace los trabajos como retail o ventas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué he visto y qué no he visto en estos 30 años de vivir afuera? Claro. Deborah, coméntame algo. Cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿tuviste algún primer trabajo? Sí, claro. ¿De qué ejerciste? La gente que llegó aquí. Obviamente, yo tenía mis papeles y pues mal que bien hablaba inglés y pude entrar a trabajar. No era trabajo de abogada. Mi primer trabajo fue en una tienda por departamentos. Me acuerdo que esa tienda ya no existe, se llama Lauren Taylor y era vendiendo en el área de cosméticos y luego carteras, pero en una tienda por departamentos. Ahí llegué, ¿por qué? Porque yo sabía la importancia de poder hablar.
No importaba cuántos cursos, ni cuánta universidad fuera, ni cuántos libros me leyera en inglés, la única forma de yo poder mejorar mi dicción, de mejorar mi vocabulario, el entendimiento también de lo que las otras personas me decían y poder responder era solamente lanzándome al agua y haciéndolo. Y yo creo que cuando tú pierdes el miedo y tú dices, bueno, esto es lo que es y lo voy a tener que hacer, así suene graciosa, así el acento no suena muy bonito, pero eso no va a ser, eso es temporal. Y yo creo que es bien importante que la gente entienda eso, de que hay que hacer el esfuerzo, de que hay que romper ese miedo, de que decir, yo puedo hacerlo, yo soy capaz. No importa lo que la gente diga, porque al final de cuentas, los que sabemos más que uno o dos idiomas estamos en otra ventaja, estamos en otro nivel. Nuestro cerebro funciona en idiomas diferentes, pensamos en idiomas diferentes. El tener un acento no quiere decir que pensamos con acento o que razonamos con acento. Es solamente un acento. Claro, como los italianos, los portugueses tienen un acento en Venezuela, ¿verdad? Los franceses. Eso no va a cambiar. Eso no les quitó a ellos nada para crear un imperio empresarial como muchos de ellos lo hicieron. Entonces yo creo que es bien importante perder el miedo. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué puedes perder? Fíjate que te comento algo como historia personal, ¿no? Mi esposa y yo, cuando te comenté anteriormente, tras la grabación, que tuvimos nuestra nena y todo esto, apareció la posibilidad de nosotros empezar a trabajar en una plataforma como asistentes virtuales y todo este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos metimos de lleno en esto y ella, con sus cursos de inglés de Venezuela y todo, uh-huh, toda esa formación, pero con un terror temible a expresarse, ¿no? Y yo le dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas la entrevista y que, bueno, te digan que no, porque el inglés no es perfecto. Bueno, uh-huh, ya pasaste uh-huh una entrevista, ya va a venir otra y vas a empezar a avanzar en ese proceso. Y ahí es donde comenzamos. Y hoy en día nosotros somos freelancers, los dos. Uh-huh. Y ella es la líder del equipo, por el mismo tema de que su inglés es súper avanzado. Hoy en día, uh-huh, digamos que hace 2 años cuando comenzamos como freelancers. Entonces, son cosas que uno no lo sabe. O sea, hay que lanzarse al agua. O sea, sí. Y mira, ¿qué es lo que hace la diferencia, por lo menos países como India, que son los centros de los call centers? Son en India y en las Filipinas. ¿Por qué? Porque son países donde se habla inglés. Eso es cierto. Eso es Tú vas a hacer un reclamo aquí en Estados Unidos y te pueden estar contestando desde Manila o desde Nueva Delhi o desde Mumbai. ¿Por qué? Porque son los centros más grandes de call center, pues, donde hacen customer service y ese tipo de servicios. Y está bien. O sea, estamos viviendo también en un mundo muy diferente en el que yo salí. Cuando yo salí de Venezuela, las cosas eran mucho más local. Ahora el mundo está mucho más globalizado, ¿verdad? Por supuesto. A través de todas estas plataformas que tenemos, las nuevas herramientas que nos ha dado el acceso al internet, al web y todo eso, pues ha abierto oportunidades increíbles para todo el mundo. Sí. ¿Y has vuelto a Venezuela después de todo este tiempo? Sí. Yo acabo de regresar hace como 4 meses, 3 meses y medio. Mi mamá pues ya está mayor, tratamos de traerla acá porque nada más somos mi hermana y yo. Mi hermana, tristemente, ella sí salió durante este éxodo en el año 2018. Su compañía en Venezuela, donde ella trabajaba en Valencia, fue tomada por el gobierno. Y ella tenía un cargo elevado y sí, la gente que estaba al nivel de ella, la mayoría terminaron con casa por cárcel. Entonces, gracias a Dios, ella logró salir con su esposo y sus 2 hijos y llegaron aquí a Houston. Ya tienen más de 6 años aquí. Como siempre lo he dicho, la historia de emigración o de salida a los países no es la misma para todo el mundo. No fue fácil para ellos. Ellos llegaron aquí, obviamente, con una visa de turista, aplicaron por su asilo, posteriormente aplicaron por el TPS, que es el nuevo, o lo que este gobierno les permitió a muchísimos venezolanos
en especial, ¿verdad? Creo que a la gente de El Salvador y Honduras también, y creo que a la gente de Cuba también. Es un trámite, no es algo permanente, pero por lo menos con eso no tienen un estatus migratorio estable dentro de los Estados Unidos, pueden obtener permisos de trabajo y en algún momento, depende de lo que suceda en las próximas elecciones, aquí en los Estados Unidos, yo creo que para muchos que aplicaron al TPS y están trabajando y están produciendo, yo tengo confianza en que el estatus migratorio de mucha gente ese se pueda convertir en algún momento en residencia y en una vía hacia la ciudadanía en este país. Excelente. Bueno, esperemos para ver qué sucede. Aparte de todo esto, sí. Tristemente estamos viviendo momentos muy, muy difíciles aquí, donde la inmigración o los inmigrantes estamos siendo vistos como algo peligroso, lo cual no lo es. Tristemente, hasta que entre nosotros mismos los venezolanos nos hemos dado muchos, yo no voy a decir que soy parte de eso, porque mucha gente aquí entró y tuvo la posibilidad de entrar en avión con una visa de turista y aplicar, pero hay muchos que no y tuvieron que hacer el viaje a través de selvas con sacrificios y arriesgando su vida para llegar aquí. Y no todos los que han llegado aquí son criminales, ni todos los que llegaron aquí legítimamente porque tenían una visa todavía de turista y pudieron entrar, son gente buena. Aquí hay de todo. De los que entraron como de una forma irregular, yo no diría ilegal, diría una forma irregular, pero cuando tú estás escapando un problema como el que Venezuela está viviendo y cuando la gente ya no ve ninguna alternativa porque no pueden comer, no pueden mantener a su familia y tienen que salir. Estamos hablando es un éxodo y yo hablaba con mucha gente porque obviamente mi marido es libanés y ellos tuvieron mucha gente que cuando salieron también de Palestina llegaron al Líbano como refugiados. Nosotros nos convertimos en los palestinos de Latinoamérica. Sí. O sea, los palestinos están ahorita en todas partes en el mundo árabe. En los países del Golfo, muchos de los trabajadores calificados son palestinos y son gente trabajadora y son gente buena. Muchos de los palestinos están en Jordania. Jordania es uno de los países que les dio la posibilidad de obtener citizenship o ciudadanía. El Líbano lamentablemente no lo hizo. Y hay otros países en el mundo árabe que tampoco les han dado esa posibilidad. Pero yo veo en esos dos casos muchas similitudes y muchas cosas paralelas. Y la verdad es que en televisión de que alguien diga es que los venezolanos que están entrando son criminales y es que en Venezuela ahorita no hay criminales, eso es duro para mí de escuchar. Sobre todo porque la gente aquí, muchos no discriminan quién es bueno y quién es malo. Y cuando tú escuchas eso de tus líderes políticos que lo digan, crea un ambiente muy difícil de división. Yo creo que nosotros estamos conversando hoy de los efectos de ese tipo de comentarios xenofóbicos y de políticas xenofóbicas, de lo que pueden hacer. Alguien como yo que tengo 30 años aquí, que hemos pagado impuestos, que vivimos en un área, voy a decir, afluente, porque donde yo vivo pues es Sugar Land, que es una ciudad, es la ciudad más diversa en los Estados Unidos. Donde yo vivo hay gente de la India, de Pakistán, Corea, China, árabes, blancos, gente anglosajona, gente latina, es vietnamita, filipinos, es realmente como una pequeña United Nations, es un área muy, muy diversa. Y para nosotros que ya habíamos vivido en el extranjero, cuando nosotros decidimos regresar a Houston, después de esos 14 años de vida, nosotros escogimos esta ciudad por esa razón. Escogimos vivir en Sugar Land. ¿Por qué? Porque era una ciudad diversa. Y para mí, hace 6 semanas, conseguirme a alguien que me gritara a mí y me dijera, you illegal, tú ilegal, fue así como que un choque demasiado grande.
Entonces yo creo que es importante que la gente tome conciencia y piense qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué clase de políticas estamos apoyando? ¿Qué clase de odios estamos apoyando? ¿Qué clase de división? ¿Y en qué nos está beneficiando a nosotros el apoyar o no apoyar uno al otro? Cada quien tiene su derecho a escoger a quien quiera. ¿Tú percibes que actualmente hay un aire de racismo mucho más concentrado de lo que pudo haber existido anteriormente en tu ciudad? O sea, se percibe. Absoluto. Yo, que tengo aquí muchos más años que mucha gente, lo puedo percibir. Hace 30 años, aun cuando el sentimiento yo creo que ha existido, la gente se restringía, se callaba por respeto y no decían nada. Era muy poco, pero creo que lo que está sucediendo ahorita es que se abrieron las puertas a decir lo que a las personas les dé la gana. Y cada quien trae su veneno por dentro y lo bota como quiere, en el momento en que quiere, sin ninguna medida, sin compasión, sin respeto, sin nada. Eso mismo. Y eso para mí es duro, porque ¿qué educación o qué ejemplo le estamos dando a nuestra generación a futuro? Yo realmente, los años en que estuvo aquí como presidente Obama, nosotros estuvimos viviendo en el extranjero. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo pensé que después de nosotros haber logrado como país, los Estados Unidos, ciertos cambios, regresar a un país tan dividido como ahorita, ¿verdad? Que yo regresé aquí hace 7 años, donde hay un discurso xenofóbico constante, es motivo de angustia, es motivo de estrés, es preocupante. Sobre todo porque yo sí tengo hijos que son diversos. Aquí tenemos, mis hijos son, bueno, mitad, 50% latinos, 50% árabes, 100% nacidos en los Estados Unidos. Bueno, ahora que me hablas de tus hijos, aprovechemos la oportunidad de la pregunta de rigor, ¿no? O sea, cuando hablamos de hijos, hablamos de educación. Tú que fuiste profesional de Táchira, abogado, estudiaste en Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo percibes esa educación que le diste en los Estados Unidos a tus hijos a esa educación de Venezuela que tú percibiste? Aparte de que obviamente tú le tuviste que haber dado las bases sólidas de la educación, ¿no? Pero ¿cómo percibes esa educación que ellos recibieron? Bueno, recuerda que los años formativos de mis hijos, por lo menos de mis 2 hijas mayores, no pasaron en los Estados Unidos. Sus años formativos fueron en el extranjero, en sociedades muchísimo más conservadoras, donde los padres tenemos un poco o mucho más control. Colegios realmente privilegiados, que son colegios internacionales o lo que se llama, o muchos conocen como embassy schools, que son los colegios apoyados por la embajada americana. Entonces, estamos hablando de una situación muy, muy diferente. Igual, mis hijos que llegaron, los 2 más pequeños, que se hicieron parte de la primaria y secundaria aquí, ellos nunca han utilizado el sistema de educación público americano. Mis hijos han estudiado en colegios católicos y jesuitas en el high school, entonces yo creo que mi experiencia es muy diferente. Sí. Creo que el vivir en países conservadores nos ayudó a mantener a nuestros hijos y a nuestra familia súper, súper unida, y el vivir en países donde ellos se daban cuenta todas las bendiciones que tienen y la abundancia que tuvieron en comparación a mucha gente. Vivir en India es como conseguirte con el extremo de riqueza en algunos lugares y el extremo de pobreza en el otro lado. Entonces, es como 2 cosas que coexisten, que están ahí. Y para mí siempre ha sido importante pues mostrarle a mis hijos lo que yo quiero que ellos sean. Desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos y cuando tuve a mi primera hija, he trabajado con diferentes ONGs, ¿verdad? Primero con la Leche League International, trabajé por más de 25 años.
Ahora soy líder en retiro, pero soy consultora de lactancia con ellos. En México, cuando viví, mi esposo y yo apoyamos educación. Yo siempre he dicho que la educación es la única herramienta para salir de la pobreza. Que la gente que tiene educación se le está dando todas las herramientas y todo lo necesario para salir adelante, para cambiar el futuro de ellos y el futuro de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos. Exacto. El darle educación a una mujer en particular, para mí eso es más en mi corazón, porque tengo 3 hijas mujeres, es cambiarle la vida a una familia. Es darle a esa mujer el poder de tomar decisiones muy importantes, dado caso de que un hombre falte en la familia. No estoy diciendo por divorcio ni nada de eso. En un mundo ideal, los matrimonios deben durar toda la vida. Yo tengo 30 años casi de casada, los cumplo ahorita en diciembre. Y yo sé que mi viejo y yo vamos a morir juntos, ¿verdad? Pero ese no es el caso de muchos. Y para mí es importante que mis hijas estén preparadas para cualquiera, para una viudez, que estén preparadas para lo mejor, pero también estén preparadas para un momento de dificultad. Entonces, y yo creo que mis papás así nos crearon a nosotras. Mi papá no era un profesional, mi papá fue un comerciante, clase media, tenía una venta de autos usados en San Cristóbal. Mi mamá era una docente, era maestra. Mi mamá es colombiana, del norte de Santander, mi papá venezolano. Cosa que es muy común en Táchira, ¿no? Sí, como mucha gente en el Táchira. Sí. Pero para nosotros siempre, mi papá y mi mamá, lo importante era educación, educación, educación. Yo creo que lo que mi papá no pudo tener, él sí quería que sus hijas lo tuvieran. Y como tuvo solamente hijas mujeres, yo nunca sentí que mi papá nos dijera a nosotras, es que porque usted es mujer no puede, no. Mi papá, aun cuando era un señor bastante grande, mi papá, cuando yo nací, mi papá tenía casi 50 años. Caramba. Y mi papá siempre decía, lo que ustedes tengan en su cabeza, ustedes lo pueden hacer. Y yo creo que eso era algo muy visionero y algo muy, como una mentalidad muy avanzada para una persona de su edad. Mi viejo ya no está aquí, pero yo veo esas enseñanzas ahora de él y de mi mamá como algo súper, súper, súper valioso, la verdad. Porque eso es lo que yo quiero para mis hijos ahora. Esas son las bases, ¿no? Esa es la semillita que uno coloca. Entonces yo no te puedo, regresando al tema de educación de aquí. Mis hijos se criaron en un ambiente súper conservador. Mi esposo y yo somos súper conservadores, pero somos abiertos en otros sentidos. ¿Verdad? Perfecto. Yo creo que porque venimos de 2 mundos diferentes y él llegó a Estados Unidos muy joven y yo también llegué a Estados Unidos bastante joven. Yo llegué aquí de 23 años. Yo creo que yo traté, como debe ser, de absorber lo mejor posible de esta cultura. El aprender a decir sí es sí y no es no cuando es no. El decir yo no voy a hacer esto y usted no me va a forzar a hacerlo. Ni el qué dirán, ni las apariencias físicas. Eso para mí no cuenta. Y yo creo que eso es algo que muchos de los venezolanos que están llegando necesitan reeducarse. En decir, yo no tengo por qué manejar el mejor carro del año o el más nuevo solamente para aparentar o para echar o para decir que lo logré. No tengo que ponerme unas lolas de este tamaño, ni hacerme una cirugía plástica, ni inyectarme toda para mantener una belleza que al final de cuentas se va a acabar en algún momento. Y poner a riesgo mi salud y mi vida. Entonces yo creo que esa parte, el haber llegado aquí tan joven, también, ¿quieres que te diga algo? Yo nunca fui de seguir la corriente. Siempre como que, hasta que en la universidad y como estudiante, como que siempre que estaba nadando en contra de la corriente. Mis pensamientos siempre han sido, es que eso como que no me suena, es que eso no. Y yo creo que eso me ayudó también a entender esta cultura mucho mejor y a lo que se dice en inglés, agarrar a reafianzar esas cosas que yo traía en mi cabeza de independencia, de seguridad, de lo que yo pensaba que era correcto para mí como mujer, como persona,
y decir, o sea que no hay nada malo en decir la verdad. No hay nada malo, con amor y con respeto, decir la verdad. No hay nada malo, no tengo por qué aparentar, no tengo por qué tratar de complacer a la gente, porque esa gente no va a vivir mi vida. No, Claro. no, yo me tengo que complacer a mí, puedo complacer obviamente a mi marido, a mis hijos, eso sí, a la gente que me quiere, me conoce, eso sí, pero complacer a un grupo, a un circulito social, no, no, no. Una pregunta, Dubrasca. Por lo menos de todos esos países, ¿cuál te costó adaptarte más? O sea, ¿dónde sentiste que había, digamos, ese impacto de racismo o ese Estados impacto de... Unidos, Siempre fue donde llegaste al principio. O sea, digamos tristemente. que de México, los demás, no tuviste inconveniente de ningún tipo. No, porque yo llegué a México y yo no llegué a México como una gringa, como muchas que llegan y dicen, es que nosotros somos mejores porque... No, Hmm. tú llegas, tiene algo que te enseña el salir de tu tierra y el salir tan jóvenes. Tienes que ser humilde, viejo. Y tienes que ser agradecido. Y tienes que entender que lo que tú traes, tu mentalidad y tus bolsas que traes atrás, le llaman baggage, tus maletas que traes atrás con tus ideas preconcebidas y vas a tener que bajártelas y decir, ok, si yo quiero tener una vida plena, una vida feliz, yo voy a tener que aprender de esta gente también, aceptar muchas cosas y entender de que en todas partes hay de todo. Yo fui Por supuesto. inmensamente feliz en México, inmensamente feliz. Mis hijos fueron de nuevo a una escuela americana en Monterrey que tenía en ese momento 80 años desde que se había fundado, donde habían abuelitos, bisabuelos, hijos y nietos yendo a la misma escuela. O sea, teníamos 4 generaciones de gente que ya, o 5, que ya habían pasado por esa misma escuela. Y era increíble. Un área, yo vivía en San Pedro Garza García, que es Monterrey, que es tengo entendido que es el distrito eh, con, con ingreso per cápita más alto en Latinoamérica. Entonces estamos Una hablando pregunta, de... Dubrasca. Una preguntita. De estos colegios que me llamó mucho la atención, que estaban tus hijos, eran negociaciones en la contratación con la compañía petrolera, o ustedes investigaban respecto a qué colegio era conveniente para ellos. O sea, a esto me refiero que si ya la compañía petrolera les tenía una definición de un paquete donde la colegiatura de los chicos estaba incluida, Sí. o Sí. en realidad... Sí, estaba incluida, pero nosotros podíamos escoger cuál de las escuelas mis hijos iban. En todos los países donde fuimos, habían varias opciones. Estaba el Embassy School, el colegio americano, estaban también las escuelas británicas que eran buenas, habían escuelas francesas y habían otras escuelas internacionales también. Pero nosotros pues hacíamos nuestro estudio antes de mudarnos a cada país y siempre tratábamos de buscar el colegio donde nuestros hijos tuvieran la mejor posibilidad también de adaptación, donde hubiesen también niños americanos como ellos, niños latinos, niños no solamente de una sola o del país donde estábamos llegando, sino que hubiese gente, eso se llama expats, expatriados como nosotros. ¿Para qué? Gente con similares historias, ¿verdad? Al punto es que mis hijos ahora están en la universidad y me dicen, mami, me conseguí con alguien que yo estudié en Mumbai, con alguien que yo estudié en Abu Dhabi. O sea, para ellos eso es... ¿Sabes que el mundo se convierte para gente así? Eso se llaman niños del tercer mundo. No del tercer mundo del que no sé, third culture, perdón. Third culture children, se llaman niños de la tercera cultura. Y es gente que ha crecido en tantas partes diferentes que se sienten ciudadanos del mundo. Para mis hijos, no, yo no siento que ellos vean diferencias tan marcadas como mucha gente que ha crecido en un solo país
que ven tantas diferencias de raza, de sexo, de culturales o de religión. O mis hijos, al vivir en India, nosotros estuvimos expuestos al hinduismo, estuvimos expuestos al vivir en el Medio Oriente, obviamente estuvimos expuestos a todo lo que es la cultura musulmana, obviamente, y todo era respetado. Mi marido, aun cuando mi marido es árabe, mi marido es cristiano, mi marido es maronita, es católico, libanés. Pero nuestros vecinos eran de todas partes y con todos compartimos y con todos hicimos unas amistades hermosas. ¿Por qué? Porque ahí va el punto. ¿En qué me puedo yo enriquecer de esas otras personas? ¿Qué puedo yo aprender de ellos? Ellos son iguales que yo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Ellos creen en Dios, yo creo en Dios. Hacen su camino por la vida está por un lado y el de nosotros está por el otro en la búsqueda de esa espiritualidad, ¿verdad? Claro. Pero eso no quiere decir que ellos son malos o que yo los voy a demonizar. No. Cada uno de nosotros estamos en nuestro propio camino de la vida, ¿verdad? Y bueno, nosotros aquí que estamos creando nuestros hijos católicos, pero pues igual hay protestantes, hay ortodoxos, hay de todo, ¿verdad? Pero es genial, porque nosotros, por lo menos en el aspecto de criar a nuestra hija, lo vemos en ese punto de la cultura. Nosotros, digamos que yo he emigrado como unas 3 veces ya. Viví un tiempo en España, volví a Venezuela, actualmente Colombia. Uh-huh. Y una cosa que nosotros luchamos muchísimo hace poco fue conseguir la nacionalidad italiana, uh-huh, la de mi esposa. Y uh-huh, sobre eso, la posibilidad de que Chloe, nuestra hija, tenga sus documentos. Y por lo mismo nosotros arrancamos para Europa, si Dios nos permite, el próximo año. Uh-huh. Y es lo que nosotros estábamos hablando. Eso que me estás conversando en este momento me llama mucho la atención, uh-huh, porque es algo que nosotros queremos para ella. O sea, queremos que se sienta del mundo, que conozca culturas, que no se cierre. Porque ahí es donde viene el tema de que ellos crecen y expanden esa mente, uh-huh, a su máximo potencial. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nosotros queremos. Pero cuéntame un poquito, Dubrasca, vámonos un lado ya, al lado personal, y es un lado que me llamó mucho la atención, que digamos que una de las razones y los motivos por que te contactamos fue porque vi ese mandil en tu perfil de MasterChef. Este es un punto que quería tocar desde el principio, pero quería conocerte un poquito más. ¿Qué te llevó y cómo llegaste a ese punto de llegar a ese programa? Mira, toda mi vida he cocinado. Y es lo que yo le he dicho siempre en estos podcasts donde la gente le encanta saber de mi experiencia en MasterChef. MasterChef es una experiencia tan chiquita en toda estos años de vida. Realmente me impresiona mucho que me pregunten y tanto interés. Es un reality show. Eso es lo que es. Es un juego mental. Unos minutos de fama, como yo le digo. Pero lo que te hace como persona es lo que tú hagas tú mismo con lo que tú vas creando. 6 años y medio cuando mi hermana llegó aquí a los Estados Unidos. Mis hijos, los 2 más pequeños, estaban todavía muy chicos. Y la única forma que yo veía de poder generar ingresos para ellos mientras ellos establecían su estatus migratorio en los Estados Unidos fue cocinar, que era lo que yo siempre había hecho. Cocinar para poder producir. Claro. Y así fue como nació Dubrascas Delights. Eso fue en septiembre del 2018. En diciembre del 2018, una de mis amigas venezolanas me dice, mira, tú tienes que ir para que cuentes tu historia, para que yo no veo otra persona. Sí, me escribí. Yo pensé que nada que ver. Al otro día de la mañana me llamaron, me dijeron, preséntate al casting aquí en Houston. Era un montón de gente, no sé, como más de 1,500 se presentaron aquí en Houston y de aquí de Texas en las preliminares salimos como 6 o 7 y luego los que llegamos a filmar en el show, yo fui la única que quedé de Texas, ya no había más nadie. La verdad, ahorita después de 5 años veo y digo, fue una experiencia más de vida. Mucho aprendizaje, obviamente, sí, pero todo en la vida tiene un precio. Y la verdad que de volver a presentarse la oportunidad,
¿Lo haría? Pero porque hay mucho trabajo, mucho trajín, mucho estrés. Ustedes piensan que lo que ustedes ven en las cámaras es eso, ¿no? Eso implica separación completa de tu familia, prácticamente secuestrado en un hotel por meses haciendo la filmación. Caramba. Metido con un viaje de gente que te odia. Es una competencia, sí, es una competencia. Yo creo que en el momento en que yo estaba de mi vida, no fue el momento más adecuado para ir a eso. Había acabado yo de llegar, mi hermana había acabado de llegar, había mucho estrés, mi papá había acabado de fallecer unos meses antes. Eran demasiadas cosas, Muchas demasiadas emociones juntas. situaciones juntas. Y yo vengo y me meto en eso. Para mí fue como que la gota que rompió mi cerebro. Realmente yo salí de ahí con un cuadro de post-traumatic stress disorders, mucho, o sea, ataques de ansiedad. Las presiones son increíbles, los insultos son horribles. No duermes bien, no comes bien. Aun cuando es un show de comida. Sí, es como irónico. 2 de los episodios fueron filmados outdoors y tuve 2 insolaciones. En una me desmayé completamente, perdí conocimiento en el estudio. Eso no salió porque obviamente cosas como esas salen, los ponen a ellos en un riesgo de una demanda. La verdad yo me sentí... y no fue solamente yo, todos pasamos, sobre todo los que llegamos hasta la semifinal. Los que salieron al principio, yo diría que los primeros 10 o 12, yo diría que no sufrieron, pero fueron los que quedamos, los 4 últimos que quedamos, o 5 al final. ¿Y cuánto tiempo duró esa temporada? Son 2 meses mientras tú estás filmando. Y te tienen, digamos, se puede decir de esta forma, recluida en un hotel incomunicada. Sí, porque en un momento también hasta nos quitaron los teléfonos. Oye, pero no es como mucha tensión para ese tipo de programas. Pero yo creo que, mira, yo no sé si es hecho a propósito. Todavía yo me hago esas preguntas, ¿sabes? Si es algo que lo hacen como para agregarle más estrés a los participantes, para que los participantes exploten en cámara. La verdad no lo sé. No sé, todavía tú me preguntas y yo no lo sé cómo explicar. Entre esto, hace como un año yo vi una participante en España que ella sí tuvo los cojones de decir, hasta aquí llego, te entrego esa vaina, yo no la voy a cocinar, ustedes no me van a humillar más. Y salió y se fue. ¿Tú sabes cuántas veces? ¿Qué tipo de presión nosotros tuvimos ganas de hacer eso, no lo hicimos? Te llevó este programa? Que nos quedamos sin audio. Sí, creo que te estaba perdiendo, pero ya volviste. Cosa que te iba a comentar, cosa que me llamaba la atención, pero ¿qué tanto, claro, yo entiendo que el tema de la cocina siempre ha sido un estrés, ¿no? O sea, y más cuando es un tema profesional. ¿Qué tanto pedían estos? Porque lo menos yo conozco MasterChef de este lado de Latinoamérica, ¿no? O sea, conozco más o menos los líderes que están en la crítica de los platos, pero estos chefs que te están criticando la comida, ¿qué tipo de comida les pudiste servir? ¿Cuál fue tu mejor plato que les llevaste? Me imagino que algo tachirense. Mira, yo creo que lo más lindo, lo mejor que yo recuerdo ahora de ese show es que yo tuve la oportunidad de contar mi historia de vida en 14 episodios, contar los lugares donde yo estuve, los platos que tocaron mi vida de alguna forma. Para mí fue un viaje a través de mis años de vida, pero de forma gastronómica. Yo hice platillos mexicanos, que fue el primero de todos los episodios que yo lo gané. Fue un plato muy, pero muy mexicano. Yo cociné platillos de Filipinas. ¿Por qué? Porque pues en mi tiempo en el Medio Oriente tenía mucha gente que trabajó conmigo que eran filipinos y para mí fue como haciéndole un homage o un honor a esa gente que tanto me enseñó. Hice curries de la India, hice uno en una de las eliminatorias que fue algo que les encantó. Yo hice comida obviamente del Táchira, hice una piscandina, eso no podía faltar. Hice en uno de los postres, hice como unos mini golfeaditos también. Para mí era llevar parte de Venezuela y parte de donde yo he vivido también, porque eso me hace lo que soy yo.
Y lo más horrible fue que mis experiencias de vida fueron usadas como motivo de ofensas y de burlas durante el show. Oye, ¿y eso por qué? Lo sé. Yo creo que, lo que te digo, eso es como una telenovela. Eso fue lo que yo entendí. O sea, le aplican un toque de drama al asunto como... Por supuesto. Y tratan de inventarte y conocer de tu vida y sacarte cosas que tú ni siquiera tienes. Pero, ¿por qué? Porque el drama crea ratings. Sí, el engagement. ¿Qué podían sacar de mí? Qué fuerte, qué Tengo fuerte. una familia bella. ¿Qué pueden decir? Hoy por hoy me siento tan bien, me siento fuerte. Pero en ese momento, cuando salí de ahí, me sentía horrible. Porque yo decía, bueno, después de ser una persona privada, de tener una vida privada y exponerte a ser una persona pública y tener gente insultándote a través de las redes sociales. Sí, los haters. Sí, no solamente eso, gente que me veía en los lugares públicos y se me acercaban y yo decía, pero ¿por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a eso. Ahora como que ya lo veo un poco mejor, pero en el momento, al principio, en los aeropuertos decían, gente escribiéndome, te estoy viendo. Y yo decía, ay, Dios mío. Y yo con mis hijos y con mi marido, yo decía, bueno, ¿será uno de los haters o será uno de los que me quiere? Es terrible. ¿Quieres que te diga algo? Ahora yo entiendo por qué mucha de la gente que realmente son celebridades, yo no soy celebridad, yo soy una persona normal que tuvo 5 minuticos de fama. Eso es lo que yo digo. La vida que llevan, donde no hay privacidad, no hay respeto al tiempo de ellos cuando están fuera de su casa. Eso debe ser horrible, vivir así, 24 horas del día, 7 días, 365 días del año en un escrutinio público. Y la gente inventándote cuánta cosa quieren y hablando mal de ti. O sea, eso es desagradabilísimo. Y yo honestamente, yo no estaba preparada para eso. No era lo que yo quería. Pero bueno, ya, lo hecho está, ya pasó. Y yo me siento ahorita muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho en estos 53 años de vida, eso sí es lo que habla de mí. El libro que escribí en México, junto con la escuela americana, con el cual... ¿qué tal esa experiencia? O sea, eso, ¿qué tal? Si yo tengo algo de lo que yo me siento feliz y empoderada en mi vida, es eso. Es el haber dado la posibilidad de recoger suficiente dinero con ese libro que yo escribí y publiqué en el 2007. Se operaron más de 200 caritas en México para niños con labio leporino y paladar hendido a través de Operation Smile. Eso hermoso. Sí, eso sí valió la pena. Eso sí es importante. MasterChef, está bien. Pero esto sí realmente fue un cambio para la gente, un cambio de vida para alguien que jamás en la vida yo voy a conocer, ni sé quiénes son. Pero yo sé que dicen que se logró. Los buenos somos más. O sea, de verdad que sí. Igual se hizo, igual lo hicimos en India, trabajando con prostitutas y gente de la calle, con niños con HIV o virus de inmunodeficiencia. Y para mí, eso sí han sido esas experiencias que las tengo así apretaditas aquí en el corazón. Que cuando yo digo y me siento, hay días en que todos los tenemos, ¿verdad? Donde nos sentimos, no he hecho suficiente, no soy tan buena, no he desarrollado todo el potencial que yo he querido. Y en esos momentos donde a veces uno mismo se ataca a uno, porque hay momentos en que nos dan esas estupideces, ¿verdad? Que no deberíamos. En esos momentos yo digo, me voy a agarrar de esas experiencias bonitas, de esas cosas que yo sí sé que yo he hecho, de esas vidas que yo sí sé que yo he tocado de una forma positiva. Entonces, yo creo que si hay algún mensaje que yo le quiero dejar aquí a muchos venezolanos que les ha tocado que dejar su profesión atrás o una vida que tenían atrás en Venezuela y que han tenido que empezar otra, que no se sientan mal porque tienen que empezar de cero. Yo tuve que empezar de cero. Yo trabajé aquí como vendedora de una tienda, como vendedora de real estate también. Luego cuando mis niñas estaban chirriquiticas aquí, yo no quise mandarlas a una escuela pública y hice homeschooling por un tiempo en mi casa, yo misma. Me busqué mis programas y lo hice por un tiempo hasta que nos mudamos al extranjero y mis niños empezaron a ir
a colegios internacionales que yo sabía que iban a estar seguros. O sea, hiciste el proceso. ¿Hiciste el proceso para que estudiaran en casa contigo? O sea, ¿tú los educaste? Oye, eso siempre me llamó la atención. O sea, lo veía Kindergarten y primer grado, nada más. Solamente un poquitico. Tuve el sabor de darle ese comienzo a mis hijos, de enseñarles a leer, a escribir, de esas cosas. No sé, es algo muy, muy hermoso. Tuve la oportunidad de amamantar a todos mis hijos por varios años. Por eso soy un advocate de mantener esta parte del cuerpo incorruptible e intocable. ¿Por qué? Porque estas están hechas es para eso, para amamantar, para dar vida, para dar salud. Sí. Por supuesto. Son bellas, de repente sí, pero la ley de gravitación universal en algún momento y se van a caer, no importa. Entonces a mí eso, ¿verdad? Ahí están y ya cumplieron su cometido. Bueno, pero yo no voy a hacer nada que vaya a atentar contra mi salud solamente en una búsqueda de una belleza que a mi marido ni le importa ni a mí tampoco. Fíjate que nuestra bebé, ella como fue bebé canguro, no sé cómo le dicen en los Estados Unidos, bajita de peso y todo eso, chiquitica, nos tocó el tema de amamantarla y nosotros decidimos, digo nosotros, por el tema de que es un equipo, decidimos que no le íbamos a dar fórmula, o sea que y nos quedamos con el tema de solo pecho, ¿no? Claro. O sea, solo pecho hasta el sol de hoy. Y tiene 2 añitos. Todavía la pide. Claro. Sí, y ahí yo di hasta los 4 años a cada uno de mis hijos. Es así. Exclusivo. Ni una botella mis hijos tomaron, ni un tetero de fórmula se tomó en esta casa. Entonces, para mí es un tema muy, muy, así, muy cerquita al corazón, ¿eh? Pero nosotros nos quedamos con los teteros que compramos. Yo me acuerdo que compré. También. Yo me quedé con unos Dr. Brown que decían, no, que esos son los mejores. Yo los vi que los compró mi hermana. Vamos a comprar los Dr. Brown. Y compré los Dr. Brown y toda la cosa. Y compramos varios teteros y yo estaba loco. Me acuerdo que compramos hasta una fórmula y porque ella como que tenía como un reflujo o algo como que con la lactancia. Tuvimos un problema con eso. Entonces nos mandaron a comprar una fórmula. Nosotros no queríamos, pero bueno, tocaba porque cuando habla el médico, yo me fui por esa parte. Y hicimos un solo tetero. No se me olvida, es la única foto que tiene nuestra bebé con un tetero que se lo estamos dando. Y resolvimos el problema que teníamos con el tema de darle pecho, porque fue algo complicado de primerizos, o sea, no sabíamos nada. Y de ahí para adelante, mira, hay fotos de nuestra bebé que estaba súper delgadita y eso fue en cuestiones de 1 mes, 2 meses y eso, ¡pum! O sea, sí. Es una cosa sorprendente. La leche materna para los humanos, la leche humana para los humanos. Porque tiene, es lo que estaba hablando, mi esposa es súper fanática del tema también y ella dice que es de las mías. Que el seno tiene memoria, o sea, que él sabe qué es lo que necesita el niño cuando está succionando. Si el niño está bajito de peso, él va a incrementar el tema de grasas y todo el asunto como una fórmula natural de una fábrica. Porque la información se pasa a través de la saliva y a través del pezón. La saliva transmite la información, no solamente de grasa o eso, sino también la leche materna va cambiando con el tiempo. Acuérdate que las primeras 2 semanas tenemos el calostro y luego tenemos otro tipo de leche que va viniendo. Bien, cuando un niño está expuesto de repente a un virus o algo que ha estado alrededor en el ambiente, la información se pasa a través de la saliva al pezón y el pezón lo manda al cerebro, a la pituitaria y eso manda la información al pecho. Estamos hablando de una máquina extremadamente perfecta. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos arriesgar eso por una banalidad? Y yo sé que hay muchas operaciones, muchas cirugías que
que tratan de preservar los ductos o los canales de lactar, pero está el riesgo de que se reviente esa prótesis y se contamine la leche, de que venga otro tipo de cosa. Entonces, de verdad, vale la pena. Qué bueno que existan prótesis, porque hay gente que sí las va a necesitar. Si alguien tiene un cáncer y necesita cubrir, Dios mío, gracias a Dios. Y gracias a Dios también que existe la fórmula, porque ¿qué harían los niños donde son adoptados o terminan en un orfanato o sus madres fallecen? Tienen que haber otras alternativas, ¿verdad? Pero yo creo que ahí va donde siempre yo he dicho, yo siempre he corrido en contra de la corriente, como que nunca he hecho lo que la mayoría de gente hace. Y así llevo mi vida. Y así pero voy, ¿sabes envejeciendo con dignidad. Esto que tú ves y esas marcas, esas son. Y aquí no va a haber Pero, ni Botox, ni aquí no va a haber cirugía plástica, aquí no va a haber nada de eso. Así es. Y así ves mi pelo ya. Y me siento bonita y me siento atractiva. Porque yo creo que también lo que uno es, lo que uno muestra, se refleja. Porque si tú lo sientes de adentro, eso es lo que tú vas a reflejar afuera. Creo que hay muchas cosas. Te digo algo. Vamos a dejar un capítulo especial para el tema de lactancia. Y ese te voy a dejar con mi esposa. Cuando porque quiera. sería maravilloso para ella hacer ese podcast contigo. Pero vamos a la parte, ya porque estamos por temas de tiempo y está súper interesante el proceso con la entrevista, pero vamos a la parte que no podemos evitar. Estas son unas preguntas que siempre dejamos para el final que muchas personas quieren saber. Y son de conocimiento básico sobre lo que son gastos de servicios, casas. Como Realtor, algún momento pudiste haber sido quizás algún tipo de información que puedas brindar a la persona que está viendo el podcast. ¿Qué tal el tema de los servicios en los Estados Unidos? ¿Cómo lo percibes? Luz, agua, calefacción, en la zona que te encuentras se aplica. Arriendo, alquiler, una casa con tantas habitaciones, ese tipo de información. ¿Tienes algún tipo de cosita que podamos brindar? Por supuesto. Mira, todo depende de la ubicación. Así se maneja todos los Estados Unidos. Una de las cosas que vale la pena conversar es que aquí en los estados del sur y en particular en Texas, una casa es muchísimo más barata que en los estados del norte. ¿Por qué? Porque quiera o no lo quiera, la gente que habla tan mal de la inmigración, nosotros tenemos aquí en el sur un surplus o una abundancia de mano de obra en la construcción que es ilegal, ¿verdad? Porque esa gente ilegal, aun cuando gana menos, nos da la posibilidad a muchos que estamos aquí y muchos no lo quieren aceptar, de que sus casas son más baratas. ¿Por qué? Porque la mano de obra. Porque la mano de obra es más barata, ¿verdad? Obviamente, en Texas también porque tenemos muchísimo terreno. Este estado, el estado de Texas en particular, es más grande que Venezuela en territorio. ¿Ok? Solamente para darte una idea. Obviamente, Texas es un estado rico dentro de los Estados Unidos, con buenas fuentes de empleo, es un estado que no tiene unions, eso sería unions en español. Conchale, a veces se me van las palabras, mientras me acuerdo ahorita, ¿qué es un union en español? Cuando los trabajadores se unen en una... ya, tú estás hablando de... ya va. Se nos fue a los dos. Se nos fue a los dos, pero sí sé de qué me estás hablando. Pero... Donde hay grupos de trabajadores que se unen para pelear por sus derechos y todo en las compañías. Sí.
cosa, probablemente yo creo que sale más razonable que en muchos aspectos que en Venezuela. Sobre todo que vas a comprar tus salchichas, tu jamón, tu queso, leche, huevos, harina, arroz, azúcar. Yo como tengo un negocio, yo compro mucho en bulk, cantidades de costales. Entonces, por esto digo que yo esos números no los tengo muy claros para poquito. Ok, todo en grande. Y ya como cierre, Dubrasca, que me ha encantado entrevistarte. Esto es algo como muy, muy particular. ¿Qué recomendación le brindas tú a ese futuro migrante, esa persona que está pensando en salir de su casa, esa persona que está viendo un plan de vida en el exterior, sea en México, sea en los Estados Unidos, sea en los Emiratos Árabes? O sea, tu recomendación como una persona que ha migrado tanto como lo has hecho tú, ¿qué visión le puedes brindar a esa persona que está en este momento disfrutando del podcast? Primero, piénsalo bien antes de hacerlo, ¿verdad? Ve los pros y los contras.